conflicto armado de Colombia es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental, y en sus más de 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo: más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, alrededor de 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Es relevante señalar que la violencia política y los conflictos internos no son cosa exclusiva del siglo XX. Las guerras civiles también nos dan otro ejemplo de violencia política. Era un enfrentamiento entre los partidos que regían en Colombia, entre liberales y conservadores, una relación de fuerzas que alimentaría todos los conflictos del país hasta entonces. A través de los años, la confrontación bipartidista nunca cesó. La violencia entre ambos partidos se intensificó en 1946 con el regreso de los conservadores al poder. En 1948, con el asesinato del popular candidato Jorge Eliezer Gaitán, las cosas se pusieron aún más difíciles en el panorama político, social y económico del país. Es importante resaltar que desde la década de los 30 el conflicto venía siendo de carácter rural. Sin embargo, desde el 9 de abril se sintió con mucha más fuerza en las ciudades y se intensificó en muchas otras partes del país. Este periodo, que se extendió hasta finales de la década de los 50, recibió el nombre de la violencia. Sus orígenes son como un grupo de autodefensas campesinas integrada por campesinos de tendencia liberal, desplazados durante el periodo de la violencia. Entre las principales causas de la creación de estas autodefensas están la desigualdad social y económica, además del problema agrario como uno de los detonantes principales para la creación de estas guerrillas. Hacia 1964, estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de la cordillera en el centro del país. El lugar se llamaba Marquetalia, en Tolima, donde habían constituido una república independiente. Sin embargo, ellos no se autodenominaban como una república independiente, sino que así los llamaba el gobierno en forma de crítica y como excusa para perseguirlos, debido al inminente miedo por la llegada del comunismo en la Guerra Fría. Las autodefensas campesinas, que en ese entonces estaban ubicadas en ese territorio, lo conformaban alrededor de unos 50 hombres que habían luchado contra la violencia. Eran una de las 100 bandas armadas que rechazaban la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder político y militar. Al mando de este grupo de hombres estaba Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, quien se convirtió después en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia. El gobierno quería evitar que el ideal del comunismo se apoderara de su país a toda costa, pues para ellos sucumbía una amenaza debido a la notable influencia de Estados Unidos en el país. El gobierno forzó la huida de los campesinos armados de Marquetalia. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto con Jacobo Arenas, fundaron primero una guerrilla llamada Bloque Sur. En 1966 pasaron a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es en este momento exacto de la historia cuando pasaron de ser autodefensas campesinas que se defienden del Estado a ser autodefensas campesinas que le hacen la guerra al Estado. Pero no es la única guerrilla comunista que nace a partir de esta época. Casi en simultáneo se constituye el Ejército Popular de Liberación, ELN, influenciado por la Revolución Cubana, que entrenó a sus líderes y hoy en día sigue en lucha contra el gobierno. Más tarde surge el Ejército Popular de Liberación, EPL, el M-19, que es más urbano, y otras guerrillas que ya se han desmovilizado. Estas guerrillas surgen también debido a la fuerte radicalización de la protesta social por parte del Estado, que se presentaba en medio de una creciente persecución política, donde además de todo había una fuerte exclusión política, que se agudizó con el cierre de la democracia durante el Frente Nacional. Recién a principio de la década de los 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder, cuando pasan a llamarse FARC-EP por Ejército del Pueblo. A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha, alentados por sectores de Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. La misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano.
Alrededor de la década de los 70, las guerrillas se ven debilitadas y se concentran en lugares muy periféricos y aislados. Sin embargo, durante la década de los 80, estas guerrillas logran fortalecerse y establecerse en lugares donde la vida económica y política ya tienen más trascendencia. Ya en la década de los 90 se hacen presentes en zonas mucho más integradas y comienzan un proceso de expansión territorial fuerte. En esta década también se logró la desmovilización de varios grupos armados, como el M-19 y el EPL, con la entrada de una nueva constitución. Sin embargo, el descontento de las FARC con la política del gobierno y con el inminente ataque contra Casa Verde llevó a la intensificación del conflicto armado, trayendo como consecuencia la expansión territorial y la proliferación de la guerra. En el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha antidrogas en el marco del Plan Colombia. Eso permitió la modernización de las fuerzas militares y la policía. Los años siguientes registraron una sucesión de hechos dramáticos con métodos más violentos de guerra. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares realizaron numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo, las causas que dan muchos colombianos son recurrentes: falta de empleo y oportunidades, desigualdad, concentración de la riqueza, corrupción, criminalización de la protesta y la ausencia del Estado, además del olvido del campo. Con la introducción de este problema alrededor del comienzo de los años 60, donde se acababa de sellar un pacto entre los partidos tradicionales en 1957 para impedir el desdoblamiento de la movilización política en revolución social. A nivel externo, la Revolución Cubana de 1959 estimuló tanto la agitación campesina como los temores de la insurgencia popular por parte del Estado y las clases altas. En los Estados Unidos se lanzaron dos políticas contradictorias de ayuda a América Latina: la Alianza para el Progreso, el envío masivo de alimentos a través de la Ley 480 para abaratar el costo de la mano de obra y facilitar la penetración del capital extranjero. Mientras se desarrollaba la Revolución Verde, que colocaría a ese país en los años 70 como el mayor exportador de granos, lo que evidentemente afectaba a la población campesina. Mientras se desarrollaba la Revolución Verde, que colocaría a este país en los años 70 como el mayor exportador de granos, lo que evidentemente afectaba a la población campesina. La población campesina sin tierras podía ser alrededor de 1 millón de familias, muchas para ese entonces. El programa ha cubierto entonces el 4% de los potenciales beneficiarios. Se creó el CIAT, Centro Interamericano de Agricultura Tropical, en 1968 y se trató de afrontar la disminución de las ayudas alimentarias norteamericanas con el estímulo de la agricultura comercial. El resultado combinado de la reforma agraria y las impresiones en la agricultura comercial fue lo que consolidó también el descontento campesino con la producción de sus alimentos populares. Aunque en los años recientes se ha presentado un descenso en la intensidad del conflicto con la desmovilización de las AUC en el 2006 y de las FARC-EP en el 2016, el ELN continúa activo, junto a grupos paramilitares, BACRIM y narcotraficantes. Varias de las causas que son parte del por qué se generó el conflicto prevalecen hoy en día. Una de ellas, el problema agrario, que persiste aún en el siglo XXI. Donde los que se deberían beneficiar principalmente no se benefician y realmente los grandes terratenientes son los más beneficiados. Un claro ejemplo de esto fue la creación de Agroingreso Seguro, que fue una línea de crédito del gobierno colombiano para entregar préstamos con baja tasa de interés con destino al desarrollo de pequeños agropecuarios del país, que prometía ser una solución para reducir las desigualdades del sector agropecuario. Sin embargo, lo que parecía ser un innovador programa quedó al descubierto como uno de los escándalos de corrupción que más han dado de qué hablar en el país durante la última década. Esto debido a que se revelara la lista de beneficiados de los millonarios subsidios, que eran personas con recursos suficientes y posiciones sociales y políticas destacadas en sus regiones. Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y durante las negociaciones que tuvo este mismo con las FARC-EP, se instauró una reforma rural integrada para dar solución al problema agrario, donde se estableció un fondo de tierras para campesinos sin tierras o tierras insuficientes y un plan masivo de formalización de la propiedad para quienes tienen tierra pero no escrituras, además de la modernización del catastro rural y protección de áreas de especies de interés ambiental.
Pero ¿qué pasó con estas reformas? ¿Realmente se implementaron especialmente durante el actual gobierno? Las preguntas son varias, lo que sí es evidente es que la desigualdad social y la inequidad económica han aumentado, pues la tenencia de grandes propiedades de tierras manos de terratenientes sigue. Mientras existe inequidad, pobreza y desigualdad y el Estado no dé una lucha efectiva contra las organizaciones criminales transicionales, no se eliminará su amenaza, sobre todo en lo relacionado con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. La implementación del Acuerdo de la Paz con la FARC-EP es un reto para el itinerario político del actual gobierno y de los gobiernos futuros, aunque una cosa es lo pactado y otra lo que vaya sucediendo en el acontecer nacional. Su materialización aseguraría la finalización de un periodo de violencia persistente, continua y desmedida. Por otro lado, aunque la exclusión política ya no es tan evidente como en el siglo XX, la criminalización de la oposición es notoria y eso causa un gran descontento social, pues cada vez son más las personas que se dan cuenta de la verdad. Sin embargo, la oligarquía tradicional que manda la derecha colombiana se ha encargado de perjudicar la imagen de quienes quieren hacer una política diferente. Una política que nos incluya a todos. Y eso marca entonces una nueva causa del conflicto para mí, la libertad para tener una opinión diferente de las personas que corruptamente nos gobiernan, ese cáncer que tenemos que sacar de Colombia.